Hola, buenas tardes. Vamos a dar paso ya a la última videoconferencia. Esta se trata sobre la cardiopatía isquémica y el electrocardiograma. Bien. Bueno, como introducción, pues saber que el electrocardiograma es, junto a la clínica, una de las principales herramientas para el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Y esto creo que no lo duda nadie, la importancia de hacer un electro en el momento en que uno está teniendo el dolor torácico. Entonces, todos los eventos agudos y los crónicos, pues el electro pues, facilita el diagnóstico, mostrándose cambios, sobre todo, en principio, en el segmento ST y en la onda T. Tradicionalmente, aunque esto ahora ya no se usa tanto, pero bueno, tradicionalmente, y como es una cosa de toda la vida, pues lo vamos a hacer, hay unas diferencias entre lo que se llamaría isquemia, lesión y necrosis. La isquemia es la reducción del aporte de oxígeno al miocardio menor de 20 minutos. Este daño es reversible y en el electrocardiograma se muestra principalmente como las alteraciones de la onda T. La lesión es la persistencia en el tiempo de este déficit de oxígeno, mayor de 20 minutos. El daño es aún reversible en gran parte, y entonces la principal alteración en el electrocardiograma son los cambios en el segmento ST. Y finalmente tenemos ya el concepto de necrosis, que es cuando persiste durante más de 2 horas el déficit de oxígeno. Y este ya es irreversible. Entonces en el electro pues aparecen lo que se llaman las ondas Q. Bueno, tenemos aquí ahora una serie de ejemplos con el electrocardiograma pues para mostrar estos conceptos. Entonces, en ese caso, pues aquí en este electro tenemos lo que se denomina isquemia subendocárdica. En este electro lo que se ve, como tenemos las derivaciones 2, 3 y AVF, lo que se ve son unas ondas T picudas y simétricas en esas derivaciones. Esto sería, digamos, una fase muy precoz, coger un infarto en una fase muy precoz. Entonces, esto es lo que dice aquí. Esta imagen de T picuda es lo que se observa al inicio de un infarto agudo con elevación del ST. ¿De acuerdo? Porque aunque por definición un infarto con elevación del ST es transmural, pues la primera región que sufre la isquemia es el subendocardio. Y entonces las T picudas pues sería el primer cambio. Lo que pasa es que muchas veces, pues claro, esto es tan precoz que cuando llega el suma o cuando se hace para hacer el electro, pues ya ha pasado un poco más de tiempo y lo que se ve es el concepto de lesión con la elevación del ST. Bien, en este otro ejemplo lo que tenemos es una isquemia subepicárdica, porque está situada, o sea, digamos que es del epicardio, ¿no? Entonces esto es este concepto de las ondas T negativas, profundas y simétricas que se pueden ver en algunos electros, que es lo que tradicionalmente también se llama como amenaza de la DA. Por ejemplo, tenemos un paciente. Imaginaros que tenemos un paciente que tenía un electro previo pues de hace un año, pues en un preoperatorio, por ejemplo, que era rigurosamente normal con sus test positivas y pues sufre un episodio de dolor que a lo mejor no consulta, que fue recortado y cuando lo vemos en la consulta pues tiene estas ondas T. Estas ondas T son muy sugerentes de isquemia y muy probablemente si le hacemos un cateterismo pues este hombre tuviera una lesión en la DEA. Que os quedéis con esta imagen. Bueno, a continuación tenemos lo que se denomina ya la lesión, el concepto de lesión. Entonces, cuando es subendocárdica, lo que se ve es un descenso del segmento ST. Entonces, esto es un paciente que, por ejemplo, pues nos dice que cuando sube cuestas le duele el pecho, cuando se para pues se le pasa. Entonces, si en ese momento en que está subiendo cuestas, pues le hiciéramos un electrocardiograma, pues vemos que durante los episodios anginosos, pues tiene un descenso del segmento ST, pues como aquí se ve, de V4, V5, V6, y que cuando se para, se vuelve a la normalidad. Esto también, por ejemplo, tenemos dos sitios de verlo. Uno es en la prueba de esfuerzo, que se caracteriza por descensos del segmento ST, o bien, por ejemplo, que
pues en ese momento un señor que lo tengamos en una urgencia se queje del dolor de pecho, le hagamos en ese momento el electro y luego cuando le damos, por ejemplo, nitro, pues se le pasa y se ve que se normaliza el segmento ST. Esto sería lo que se denomina lesión subendocárdica. Bien, este concepto de lesión subepicárdica, sí dicho, pues es una elevación del segmento ST, pero ¿cuándo hay una elevación del segmento ST? Pues son los infartos con elevación del segmento ST. ¿Vale? Entonces esto nosotros ahora, pues bueno, pues a veces si lo describimos, pues decimos corriente de lesión subepicárdica en cara inferior, pero en otro caso, pues lo que diríamos, lo que se observa es una elevación del ST en cara inferior, el señor está sufriendo un infarto con elevación del ST en cara inferior, que esto es lo que actualmente se dice ahora, pero que realmente es lo que se denomina lesión subepicárdica a nivel inferior. Este paciente, pues como hemos dicho que ya es con lesión, si lo hubiéramos pillado en la fase de isquemia, se verían las ondas T picudas, pero lo que ya vemos es como ya ha pasado un tiempecito, 1 hora, 2 horas, pues llega con elevación del ST. En este caso, que os debéis fijar también lo que se denomina inferoposterior, porque cuando hay un infarto posterior, debido a las derivaciones y a los vectores, esto es una cosa de vectores, el infarto posterior no se manifiesta con elevación del ST, sino que se manifiesta con un descenso del ST en las derivaciones V1, V2 y V3. Por eso, asociando la elevación en 2, 3 y AVF y el descenso en V1, V2 o V3 hacen que sea un infarto inferoposterior. Bueno, ahora puesto aquí, pues adivina si tenemos que nos llega este electro, y aquí lo que tenemos son las derivaciones precordiales, V1, V2, V3. En realidad os quiero mostrar pues elevaciones del ST, digamos, tan espantosas como estas, ¿no? Que aquí prácticamente no se ve complejo QRS, sino que está esta elevación pues de 5, de 8 milímetros. Entonces, esto para los que ya lo habéis adivinado, pues es eso, también una lesión subepicárdica, septal, pero vamos, lo que seguimos en lo mismo, es una elevación del ST, este hombre estaría viniendo con un infarto anteroseptal, porque básicamente es en V2 y V3, y donde lo mandaríamos es inmediatamente a hacer una FTP primaria, un cateterismo urgente, para abrirle la arteria. Bien, y cuando ya pasa una serie, pues muchas veces no tiene que pasar muchas horas. Yo el otro día vimos en la urgencia una señora que llevaba, bueno, el día anterior pues incluso había empezado con molestias, que si le catalogaban de ansiedad, que incluso acudía a un servicio de urgencias, parece que no se le había visto nada, se había mandado a casa, y luego al día siguiente ya apareció con una imagen, eran menos de 24 horas, incluso 18, 24, 20 o 24, y ya aparecen unas ondas, bueno, lo que sería unas ondas Qs en cara anterior. Estas ondas Qs a veces, si todavía vemos que persiste el segmento elevado ST, pues son, pues, digamos, eso, un infarto que está en fase subaguda de 18, 20, 24 horas, o a veces estas ondas Qs, pues si ya el año pasado ha tenido el infarto, pues son de un infarto más antiguo. En este caso, pues lo que se ve, que muchas veces también nos envían a pacientes a la consulta porque aparece esta imagen, pues estas ondas Q en V2, V3, incluso en V4 aparece esta Q que sabéis que no tiene que estar, entonces esto sería un infarto anteroseptal. Bien, no toda onda Q es una onda Q patológica, sino que tiene que cumplir una serie de características. Entonces aquí a la derecha pues tenemos esta imagen donde nos dice cómo tiene que ser la onda Q para que sea una onda Q patológica. Entonces sabéis que esto, bueno, los cuadritos pequeños son de 0,04 segundos, entonces la duración tendría que ser de un cuadrito pequeño o más. Luego, la profundidad tendría que ser superior a 2 milímetros, o sea, 2 cuadritos pequeños en cuanto a profundidad, o que la relación entre la onda Q y el R
sea, o sea, que sea profunda de forma que sea mayor de un 25%. Es decir, que la profundidad de la Q sea al menos un 25% de lo que sería la altura de la R. Bueno, también decir esto que dijimos ya en la primera clase, que ya queda muy lejos, ¿no? Que a veces en la derivación 3 exclusivamente aparece una Q marcada que a veces puede ser estrechita pero profunda, como uno de los ejemplos, si echáis la vista atrás, que vimos, y que solo aislada en 3 pues no suele ser patológica. Tiene que ser patológica en 3, pues si es mayor de 6 milímetros y que sea ancha, ¿vale? O sea que en la derivación 3 puede aparecer aislada una Q. También, antes hemos visto que las Qs en las derivaciones precordiales, pues si es en V1 bueno, en V1, pues no se considera una Q. Para que veamos una Q de infarto anteroseptal, tiene que estar por lo menos en V1 y V2, ¿vale? Que también esto es un motivo de enviarnos a la consulta. Solo en V1 pues no sería como tal una onda Q de necrosis, tiene que estar al menos en 2 derivaciones. Bueno, y esto pues ya no dice nada especial, os lo leéis, ¿de acuerdo? Bueno, otra cuestión es que allí donde veamos, por ejemplo, en el caso de las ondas Q, donde veamos en qué derivaciones nos da ya una idea de cuál es la región afectada y dónde está pues la arteria que irriga esa región. Entonces, tradicionalmente, si por ejemplo nosotros tenemos... Es lo mismo la elevación del ST, digamos, que una onda Q que ya fuera de un infarto antiguo. Si es en derivaciones V1, V2, V3 precordiales, pues la región afectada es lo que ya decimos anteroseptal, como la que hemos visto antes. Y entonces la afectación de la arteria es la descendente anterior. Que progresa un poquito más si es lo que llamamos pues V1, V2, V3 y hasta V4. Pues se dice que es un infarto anterior y también la arteria afectada es la descendente anterior. Cuando se ve exclusivamente en V5 o V6, eso ya nos vamos hacia lo que llamamos lateral bajo. Decimos ondas Q en zona lateral baja y esto suele ser o bien la circunfleja o bien la coronaria derecha. Si lo vemos y nos miramos a las derivaciones frontales y vemos D1 y AVL, eso sería, la región afectada sería la lateral alta y que indica más bien una lesión o bien de la circunfleja o bien de la diagonal. Y cuando ya exclusivamente es en derivaciones 2, 3 y AVF, pues eso sería la región inferior, que está irrigada por la coronaria derecha o bien por la circunfleja, porque en algunos casos esta zona está irrigada también por la circunfleja. Bueno, entonces, esta diapositiva que tenemos aquí, pues esta diapositiva es una diapositiva que la he hecho recientemente, que está modificada y tomada para ser más visual de un libro de Vallas de Luna que habla del electro en la cardiopatía isquémica. Y entonces, bueno, es un poco porque resulta muy interesante, pero como a efectos de sabiduría, digamos, intentar localizar cuál es la arteria afectada, pues solamente con ver el electro. Es decir, a efectos prácticos, cuando a uno nos llega a la urgencia un señor con un infarto y una elevación del ST en cara inferior, pues lo que tú coges y dices, este señor está teniendo un infarto, vamos a llamar a la alerta de hemodinámica. Y bueno, no nos vamos a poner ahí a hacer disquisiciones entre un compañero y otro, porque el señor está muy malo y tenemos que avisar a la alerta y cuidarle a él, de a ver si adivinamos antes del cateterismo cuál es la arteria que está afectada. Pero bueno, si somos expertos, pues queda muy bonito ver el electro y solamente con los electros decir, uy, pues este señor, ahora vamos a hacer el cateterismo porque probablemente tenga cerrada la coronaria derecha a este nivel o la circunfleja. Entonces, este algoritmo es cuando la elevación del ST está en 2, 3 y AVF. Como os he dicho, esta sería básicamente la cara inferior y decimos,
¿Y cuál estará aquí afectada? ¿La derecha o la circunfleja? Bueno, pues os digo lo siguiente. Después de ver 2, 3 y AVF, lo que tenéis que hacer también, por supuesto, cuando veis un infarto inferior, es hacer las derivaciones posteriores, por supuesto, y luego también tenéis que hacer pues, las derivaciones derechas. Sabéis que las derivaciones derechas, pues es poniendo los electrodos, V1 y V2 se mantienen, V3 se pone en la parte derecha del esternón, un poco más abajo, y V4 pues es como hacer lo mismo que las precordiales izquierdas, pero hacia la derecha. Entonces, es muy bonito ver porque si vemos que en la derecha, en V4, está elevado el segmento ST, luego miramos en 1 y en AVL, y hay un descenso, es decir, no hay ascenso, pues esto nos hace pensar que es una oclusión de la coronaria derecha muy proximal, porque al estar elevado el ST en V4R está afectada el ventrículo derecho. Entonces tiene que ser una oclusión de la coronaria derecha muy proximal, que es lo que irriga la parte inferior y la parte posterior del septum y lesión también del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Bueno, que sepáis que cuando, como truco, aunque muchas veces los trucos no se cumplen siempre, cuando tenemos una elevación en 2, 3 y AVF, si el ST está más elevado en 3 que en 2, va más hacia afectación de la coronaria derecha. Pero si el segmento ST está más elevado en 2 que en 3, va más hacia la circunfleja. Entonces seguimos este algoritmo. Tenemos el paciente que también tiene elevado en esas derivaciones y decimos, anda, en 2 está más elevado que en 3. Y luego nos vamos a las derivaciones laterales. Ojo, aquí en el anterior decíamos que en 1 y en AVL estaba descendido. Pues si en 1 y en AVL está el segmento ST elevado, globalmente podemos decir que es una oclusión de la circunfleja proximal a las ramas de la primera obtusa marginal. Es decir, aquí están a la vez elevados 2, 3 y AVF y 1 y AVL. Pues es más de circunfleja. En este del medio, como he dicho, están 2, 3 y AVF. En 1 y AVL no hay elevación. Y hay una elevación del ST en V4R, más coronaria derecha proximal, muy proximal, porque se está irrigando el ventrículo derecho. Y cuando tenemos una elevación en 3 mayor que en 2, y también hay un descenso en 1 y en AVL o no hay ascenso, y en V4R no hay elevación, pues sería también una oclusión de la coronaria derecha, pero más distal. Entonces, lo bonito no es hacer ejercicios cuando nos llegue, bueno, podemos hacerlo hasta que el señor vaya a hemodinámica o nos quedamos con el electro y luego decimos, pues vamos a evaluar este electro a ver qué nos parece. Luego miramos a ver si corresponde o no. A mí os digo la verdad que algunas veces no corresponde, pero otras veces por la naturaleza es tan caprichosa que el otro día dije, este tiene seguro una circunfleja y luego pues era una derecha. Entonces, pues a veces esto no se sigue 100%, pero bueno, así como pautas, pues está bastante bien. Entonces, este, por ejemplo, es el caso que os quería decir, ¿no? Que es un poco porque este caso sí que se sigue el algoritmo. Como veis, este señor, este es el electro de 12 derivaciones, y tú aquí lo primero que ves es que está elevado en 2, 3 y AVC. Clarísimo, clarísimo. Miras en 1 y AVL, y aquí no hay elevación del ST, ¿de acuerdo? Y parece que en 3 está más elevado que en 2, con lo cual esto ya me orienta hacia una coronaria derecha. 3 más que 2, y en 1 y AVL no elevado, con lo cual una coronaria derecha. Y ahora digo, ¿y qué coronaria derecha puede ser? ¿Más proximal? Antes de irrigarse el ventrículo derecho, o más hacia la media. Pues entonces le hicieron unas derivaciones derechas, ¿veis? V1 y V2 es igual, esta es V3R y V4R, pues aquí no estaba elevado el V4R derecho,
con lo cual este señor lo que tenía era una coronaria derecha media. Como sabéis que a mí me gusta de vez en cuando sacar en el blog algunas preguntas para ver si habéis entendido los conceptos o no, pues yo esto lo hice también como una pregunta. Puse ese electro, dejé una semana para contestar y las respuestas que di, pues fijaros, era coronaria derecha a nivel del ostium, es decir, muy proximal. Coronaria derecha media, luego puse circunfleja proximal, a una circunfleja, o bien otras personas que dicen que por ese electro no sabría decir la coronaria derecha. Pues en realidad os felicito bastante bien, porque el 50% de las personas acertaron. Descartaron primero se descartó que no sabían decirlo, luego descartaron la circunfleja y ya entre las dos, porque esta tiene su cosa, entre la coronaria derecha bien a nivel del ostium o bien media, la mayoría de las personas acertaron con coronaria derecha media. Esto así dicho, pues probablemente os haya metido un lío en la cabeza, pero si lo volvéis a oír, pues seguramente que os aclararéis y la verdad es que es precioso. Bien, otro concepto chulo, o sea, como característico dentro de lo que serían los electros de elevación del ST, es que la oclusión del tronco coronario izquierdo, fijaros, la oclusión del tronco coronario izquierdo es como lo más grave de lo más grave que puede existir en una situación de emergencia, de elevación del ST o bueno, de infarto, vamos a poner, ¿vale? Entonces, que muchas veces los pacientes hay que actuar rapidísimamente porque suelen venir en shock. Y qué curioso es que precisamente esto que parece lo más grave de lo más grave se manifiesta por la famosa elevación del ST en AVR, ¿de acuerdo? Entonces, esta elevación del ST en AVR, cuando vemos AVR, que es como una derivación que pasa ahí desapercibida, que no la hemos mencionado como habéis visto ni en inferior, ni en lateral, ni en anterior, ni en anterosectal, pues esta elevación del ST en AVR indica cosa tan grave como una oclusión del tronco coronario. Esta elevación en AVR es mayor que la que puede existir en V1. Y luego, lo más característico de todo es que en las derivaciones precordiales y en las frontales, en 1 y 2, no hay elevación del ST, sino que habitualmente lo que hay es un descenso del ST. ¿De acuerdo? Y esto es un electro que cuando lo vemos en un paciente que está malo es para correr, correr, correr. Entonces, tenemos este electro que, por ejemplo, este electro que vemos en AVR es elevadísimo, pero básicamente lo que dominan son como descensos. Entonces hay que llevar los ojos a AVR, porque aquí lo que está predominando es como descensos del ST. Es verdad que en este electro está enmascarado el descenso porque hay un trastorno de conducción intraventricular, que las cosas no son tan fáciles como decimos en los libros, sino que luego si el paciente tenía un trastorno de conducción intraventricular, pues aquí se ve este tipo de descenso del ST que parece ascendente, pero era porque tenía un complejo QRS ancho. Pero lo que os llama la atención es este señor venía en shock y tuvo que ir corriendo a hacerse un cateterismo y tenía un tronco, ¿de acuerdo? Y por ejemplo he puesto otro, no, creí que había puesto otro menos evidente, ya os lo pondré a través de las redes sociales. Otro menos evidente en que sí que se ve aquí un ascenso de OVR y luego descensos, descensos en las precordiales. Aunque este electro es muy sugestivo de oclusión del tronco, no quiere decir, como hemos dicho, de la naturaleza que 100% sea así, sino que una coronaria derecha muy proximal a nivel del ostium también a veces pues da este tipo de electro con elevación de la OVR, o también una enfermedad severa de 3 vasos, que podamos decir que es como los 3 vasos, si hay una oclusión, una enfermedad severísima, pues también nos puede dar este electro porque es prácticamente que se está quedando sin irrigación. Y también a veces esto lo vemos en situaciones como de falta total de oxígeno al corazón, que esto lo he leído yo como en el seno de una resucitación cardiopulmonar, que pues has podido sacar al paciente después de una fibrilación ventricular porque le has dado un choque, le haces el electro y está como todo el ventrículo hipoxémico, o sea, sin riego, y entonces también se puede ver este tipo de electros. Bien, bueno,
A continuación, tenemos también una serie de casos que los he puesto así con casos porque siempre es más ameno, porque digamos que, bueno, la cardiopatía isquémica, los electros son muy bonitos y se basa en ver casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues tenemos aquí en el electro de arriba, pues un señor de 68 años con factores de riesgo, hipertenso, obeso, hipercolesterolémico, y que acude a urgencias porque en las últimas 48 horas pues presenta un dolor torácico que es muy típico, te lo cuenta él como opresivo, irradiada mandíbula, cuando camina deprisa. Entonces, cuando llega a urgencias, da la casualidad de que en ese momento presenta un episodio de dolor, ¿veis? Entonces, esto es lo que os quería decir antes, que durante el episodio de dolor observamos un claro descenso del ST pues en V5, V6, y a ese paciente luego se le administró nitroglicerina sublingual y cómo se ve, los cambios se normalizan o por lo menos se minimizan, ¿no? Aquí están muy claros y aquí el señor deja de tener dolor tras la nitro. Es decir, que cuando en los casos de descensos del ST que son sugestivos de, bueno, de isquemia, de angina, pues decimos que el ST tiene que ser variable. Tiene que verse diferencias en lo que llamamos con o sin dolor. Y habéis visto que muchas veces dicen electro con dolor, electro sin dolor. Pues si no hay cambios, porque puede que el señor ya tenga cambios por una cardiopatía hipertensiva, por una hipertrofia miocárdica, con cambios, entonces no hay aparentes cambios. Es decir, que este sería el electro típico de isquemia cuando hay cambios entre el dolor y sin dolor en el segmento ST. Bien, en este caso que ha pasado, ahora ya no lo catalogamos a este tipo de pacientes como antes, que decíamos angina inestable. Ahora en la nueva nomenclatura hablaríamos de que este caso de este señor es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. O sea que ahora clasificamos los síndromes coronarios agudos en con y sin elevación del ST. En este caso sería sin elevación del ST y a veces, bueno, pues puede ocurrir dos cosas. Este señor ya está totalmente diagnosticado. Hay que hacerle un cateterismo. A veces pedimos incluso unas troponinas. El dolor ha sido tan recortado, tan cortito. Se le ha pasado con la nitro que las troponinas son normales. Pero eso no quiere decir nada porque un dolor con un electrocompatible ya es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Igualmente puede ser que el señor nos haya tenido el dolor en la calle y cuando nos llega a urgencias el electro ya es normal o no hay ningún cambio, no tiene dolor y las primeras troponinas pueden ser 0,5, pues eso sigue siendo también un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Este señor concretamente pues se objetivó una lesión en la circunfleja proximal. Este es un caso real porque era eso, una circunfleja proximal, tenía el descenso en V5, V6, que es la cara lateral. Entonces, pues se le puso un stent ahí. Bueno, en este otro paciente con este electro, pues es un electro pues muy llamativo, ¿no? Llamativísimo, en el que es un señor que tiene factores de riesgo y es traído por el SUMA, por un dolor pues de 2 horas de evolución. Y en este caso, lo que deberíamos hacer pues era activar inmediatamente código infarto o la alerta para que vaya vayan viniendo los hemodinamistas para hacerle un cateterismo. Y vemos toda esta elevación tan importante, anterolateral, extensa, V2, V3, V4, V5, V6, en 1, en AVL, o sea, un gran infarto extensísimo y con con estos descensos en cara inferior, que es lo que se denomina imagen especular. Y tenemos la solución, que es un infarto en fase aguda, anterior, lateral, alto, lateral alto, lateral bajo, con elevación del segmento ST, de V2, V6, en 1 y en AVL. Vemos que no presenta, si no presenta elevación del segmento ST, la deviación 1 es que la arteria, que es en este caso la descendente anterior, pues sale después que nazca la primera rama septal, porque es la que irriga, digamos, el septo. ¿De acuerdo? Y luego lo que hemos dicho de la imagen en espejo en derivaciones inferiores. O sea, que aquí también nos da el puntito
lo de V1. ¿Veis? Que como no está elevado, pues es una descendente anterior, pero ya ha salido la primera rama septal. Tenemos aquí otro caso, que este es un caso muy, muy bonito, porque este sí que es lo que os he dicho, escoger precozmente un infarto. Y este además estaba yo de guardia y realmente fueron al trabajo un señor de 50 años que estaba en el trabajo y avisaron al SUMA porque este señor tenía dolor torácico. Entonces, mirad, aquí lo que más bien se ve era un descenso aquí, lo veis, ¿no? Con unas T's muy picudas, muy picudas. Entonces, ellos me avisaron a mí diciendo que el señor tenía muy mala pinta porque estaba con mucho pues, cortejo vegetativo, pero ellos le veían que era un descenso del ST, pero a pesar de eso, pues consideraban que teníamos que avisar, bueno, que fuera avisando a la alerta porque el señor tenía muy mala pinta. Y entre lo que es el trabajo que estaba a pocos minutos del hospital, cuando llegó a las urgencias del hospital, pues ya lo que tenía más bien era una elevación del ST, o sea, había pasado ya esos primeros minutitos de lo que dijimos primero de isquemia, con las ondas T picudas sin todavía modificar el ST, y ya lo que se ve es una elevación del ST, pues ya como síndrome coronario agudo con elevación del ST en V1 y V2, ¿veis? Esto es lo más bonito porque es que se ve cómo ha ido evolucionando el electro. Entonces, pues este señor, como ya estaban preavisados, porque como ya me habían llamado desde el trabajo, estaban ya los hemodinamistas ahí, pues hicieron una coronariografía urgente y lo que se vio fueron 2 lesiones críticas en la DA proximal con compromiso del flujo distal. Y bueno, y que se hizo una angioplastia primaria con un implante de un stent en la DA proximal y luego se hizo angioplastia simple en el segmento medio. O sea, este señor tenía la DA proximal, que sería muy proximal porque, como hemos visto, estaba una elevación en V1 y V2, o sea, afectando a septal, a la septal. Entonces, tenía las 2 lesiones y la que le estaba dando eso en principio era la proximal. Vale. Este es el mismo caso de ese señor ya cuando se fue de alta, pues fijaros, ya pasaron 48 horas y bueno, que los electros van evolucionando porque este señor fue uno de los casos en que se cogió más rápido todo, pero aún así veis que a veces en los infartos cuanto más rápido mejor, porque sí que llego a desarrollar aquí una Q, esto no es normal, la sabéis ya por el electro normal, está Q en V2 y en V3, ¿veis? O sea que llegó a desarrollar incluso, a pesar de correr, pues una onda Q de necrosis. Y bueno, pues esto sí que las ondas T, pues bueno, pues adquieren esa morfología en los estadios evolutivos. Bueno, a continuación, pues pasamos a este otro caso, que es el 4, y bueno, si nos llamamos la atención, estas son las frontales, es decir, aquí os he quitado precordiales, con lo cual es muy fácil, y donde vemos bueno, los precordiales, perdonadme que me he equivocado, están aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, donde se ve el segmento ST elevado es en 2, 3, AVF, V5, V6 y luego lo que vemos aquí en V1, V2 es un descenso del segmento ST. Bueno, pues está clarísimo que esto es un infarto inferior, también sería lateral y luego, bueno, ahora vamos a ver la solución, que muchas veces pues yo tampoco me lo repaso continuamente, pero que este descenso que hay aquí en V1, V2, pues implicaría que también es posterior. Entonces, te dice un infarto de miocardio inferior con una elevación, bueno, esto también de lo que he dicho antes, en 3 mayor que en 2, porque en este caso lo que estaba obstruido era la arteria coronaria derecha,
pero también se puede ver la extensión del infarto a la cara posterior, ¿vale? Porque hay un descenso aquí en V1 y V2 y en la región lateral baja, que es V5, V6 y V4, V6. Es decir, que podemos decir un infarto inferior, posterior y lateral. ¿De acuerdo? Este electro es también muy bonito. Y en este caso, bueno, este caso que pongo aquí, curiosidad, pues esto es lo que os he dicho antes. Siguen siendo dos infartos inferiores porque aquí está 2, 3 y AVF y aquí sigue estando elevado 2, 3 y AVF. Entonces, cuando en 3 la elevación es mayor que en 2, es probablemente, siempre vais a decir, pues probablemente esté afectada la coronaria derecha por esto. Y a lo mejor no se acierta, pero os sabéis la teoría y queda muy bien. Esta sería coronaria derecha y cuando la elevación del ST es en 2 mayor que en 3, pues va más hacia la circunfleja, ¿vale? Aunque, bueno, pues más circunfleja porque deberíamos ver incluso aquí en 1 y en AVL también elevación, pero bueno, que a veces no, como hemos dicho, los electros no son 100% como toda la teoría. Bien, ahora tenemos otro tipo de, otro electro que tenemos aquí. Entonces, si lo vamos repasando, bueno, pues eso, como hemos hecho siempre, un ritmo sinusal. Y lo que más nos llama la atención, pues ¿qué es? Pues nos llama la atención que en V1 ya hay una Q, en V2 también ya hay una Q, en V3 hay una Q y el segmento ST pues está elevado. Esto es, ya si me lo dicen así, oye, pues que está en la urgencia, un señor, yo diría, uy, pues este señor, el dolor no le ha empezado ahora mismo, desde luego, ni hace 2 horas. Este señor ya llevará sus 12, 18 horas con su dolor, sobre todo porque ya ha hecho Qs y porque todavía persiste como una elevación del ST. O sea, digamos que este probablemente sea un caso de infarto subagudo y que cuando le hacemos las troponinas y la CPK muy probablemente estén ya elevadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería otro caso. Bueno, ahora vamos a pasar a este tema que también es muy bonito, que es un tema también que gusta pues estudiarlo, que ¿qué ocurre cuando lo que llamamos nosotros el infarto agudo de difícil diagnóstico en el electrocardiograma? Y estos son aquellos infartos que ya el paciente tiene un bloqueo de rama, bueno, pues, o que lo vemos que hay un bloqueo de rama. Entonces, vamos a empezar por ahí. Por ejemplo, sabemos que el señor hace un año no tenía un bloqueo de rama izquierda, no, era un electro con una conducción, una duración del QRS normal. Bueno, pues si ese infarto, que tenemos que esto es lo primero, debuta con un bloqueo de rama izquierda, y el primer electro que le hace el suma es un señor con dolor, cortejo vegetativo y con ya un electrobloqueo de rama izquierda, hay que considerarlo que es como un infarto agudo con un bloqueo de nueva aparición de rama izquierda y hay que tratarlo como un infarto agudo con elevación del ST. Y entonces hay que alertar también, o sea, hay que hacer el aviso de código infarto, porque es un bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. Pero ¿qué pasa si el paciente ya tenía previamente un bloqueo de rama izquierda? Entonces, en este caso, cuando el paciente tiene previamente un bloqueo de rama izquierda, es lo que se denomina, es muy difícil pues diagnosticar que las elevaciones del ST o los trastornos del ST pues sean debidos al bloqueo de rama izquierda que él ya tenía, o sea, digamos que era lo que decimos que se encuentran enmascarados. Entonces, aquí tenemos una mujer que se llama Elena Esgarbosa, que no hace mucho, que fue en el año 1992, pues estudió pacientes de este tipo y al final pues vio que en los pacientes que previamente tenían un bloqueo de rama izquierda, pues cuando tenían un infarto, el ST variaba de una forma que lo podríamos llegar a utilizar sus criterios y diagnosticar el infarto de miocardio. Entonces, mirad, en esta diapositiva, que la voy a dejar un ratito,
que también están en los apuntes, están vistos los criterios o están reflejados los criterios de Sgarbossa. Tenemos que tener en mente para esto cómo era el bloqueo de rama izquierda en circunstancias normales. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, digamos, si el paciente ya tenía un bloqueo de rama izquierda, para considerar que esa elevación del ST es sugestiva de isquemia, esa elevación del ST tiene que ser mayor de 1 milímetro concordante con el complejo QRS en una o más derivaciones. Os lo voy a intentar explicar. Quiere decir que si esto es este es el complejo QRS y esto es el ST, tiene que, como esto es concordante, porque las dos son positivas, el segmento ST tiene que estar elevado, despegado de lo que sería la línea de base, ¿vale? O sea, que en caso de que el QRS y el segmento ST sean concordantes, es decir, pues los dos positivos, tiene que elevarse el ST más de 1 milímetro. Y esto daría 5 puntos, ¿vale? Bueno, si el complejo QRS es negativo y el ST es positivo, tiene que elevarse muchísimo el ST para asignarle unos puntos, tantos muchísimos como 5 milímetros. ¿Qué es lo que quiere decir? La elevación del ST tiene que ser más de 5 milímetros discordante, es decir, cuando se opone al QRS. ¿De acuerdo? Es decir, como una elevación brutal. Y luego, ya miramos en V1, V2 y V3. Aquí, para darle unos puntos, para asignarle unos puntos, lo que tiene que haber es un descenso de esta forma. Un pequeño descenso del segmento ST. Entonces, estos son los tres criterios que tenemos. Este sería el primero, este es el concordante, el discordante y V1, V2, V3. A este se le asignan 5 puntos. Al infradesnivel en V1 se le asignan 3 puntos y a esta elevación tan brutal es a lo que menos se le asigna, porque habitualmente pues ya cuando hay una QRS, o sea, cuando hay un bloqueo de rama izquierda también hay elevación del ST, entonces se le asignan 2 puntos. Cuando es mayor o igual de 3 puntos, casi seguro que estamos ante un infarto con un 90% de posibilidades. Y 2 puntos sugiere que es un infarto. A ver, a efectos prácticos, lo digo porque ya fue hace un par de meses, una señora tenía un bloqueo de rama izquierda con un electro previo y vino con un dolor tipiquísimo de infarto. Entonces, al verla con ese bloqueo de rama izquierda, que yo creo que incluso se sabía que ya lo tenía, pero esa paciente cuando vienen taquicárdicos, parece que el segmento ST está por las nubes. Pues la verdad es que no se considera tampoco los criterios de Sgarbossa, la verdad es que consideraron llevarla a hemodinámica y luego tenía coronarias normales, porque para colmo esta señora lo que tenía era una estenosis aórtica severa no diagnosticada. Pero pues nada, con el dolor, el electro de bloqueo de rama izquierda, se le llevó a hemodinámica y las coronarias eran normales. O sea, que tampoco dejar pasar por ser más o menos minuciosos en los electros, pues si tenemos una duda razonable y no sabemos de qué es el dolor, pues no hay que decir, oye, que no cumplen los criterios de Sgarbossa, que yo creo que es que no hay que hacerle un cateterismo. O sea, estos criterios son preciosos y se corroboran. Y también pues son pues como un tipo, como digo yo, pues teóricos intelectuales y son muy bonitos de ver, pero que ante una situación de emergencia, pues hacer lo que queráis más razonablemente según los criterios clínicos. Entonces, por ejemplo, luego os he puesto este ejemplo porque yo esto me lo estudié cuando hubo un paciente que ya sabía yo que tenía previamente el bloqueo de rama izquierda, que luego este señor pues tenía un síndrome coronario agudo, tuvo una enfermedad de la descendente anterior. Entonces, pues yo luego revisándome claramente, o sea, revisándome los electros, los entresaqué y digo, anda, pero si es que este señor sí que es verdad que cumple los criterios de Sgarbossa.
porque por ejemplo, en esto que decimos, cuando la elevación es concordante, pues vemos que asciende mucho el segmento ST, aquí, que esto no es normal, que en un bloque rama izquierda no está así, o bien, por ejemplo, este criterio de V1 que desciende el segmento ST, ¿de acuerdo? Entonces, que luego cuando veis los electros, pues es para que, bueno, os fijéis aquí, por ejemplo, en AVF, pues también hay una elevación del segmento ST, ¿veis? Estaríamos ante este criterio. Aquí es concordante, esto se llama concordante en 3 y en AVF, y se eleva bastante, ¿veis? Se eleva. Entonces, esto sí que cumplía, a pesar del bloque rama izquierda, los criterios de Esgarbosa. Y esto fue un infarto en fase aguda en un paciente que previamente tenía un bloqueo rama izquierda. Bueno, luego pasamos a otro caso porque hemos hablado del bloqueo de rama izquierda. Y siempre se ha dicho también que tradicionalmente el bloqueo de rama derecha, en un paciente que lo tenga ya de base, pues no enmascara los infartos, porque lo que es la repolarización está preservada. Y entonces, este es el típico caso de un paciente que por una parte le vemos que tiene una R' aquí, y esto que tiene aquí en V1, V2 son Qs, Y esta segunda parte pues es lo que sería de un bloqueo de rama derecha, es la segunda R del bloqueo de rama derecha. Con lo cual esto, y sabiendo que además tiene elevación del ST, pues sería un infarto en una fase subaguda de un paciente que tiene un bloqueo o que tenía previamente un bloqueo de rama derecha, que a veces también el bloqueo de rama derecha lo hacen durante el infarto y también es un signo de muy mal pronóstico, ¿de acuerdo? Porque está afectándose la conducción. Entonces, bueno, pues este electro también es muy chulo, que es lo que hemos dicho, el infarto en una fase aguda o aguda subaguda, porque ya aquí hay ondas Qs, si no el bloqueo de rama derecha tendría una primerita R aquí, que es la que se ha volado, porque si fuera un bloqueo de rama derecha, pues habría una primera R, otra cosa que sería S y una R'. Como se ha volado esta primera R, pues lo que nos queda aquí son Qs, ¿de acuerdo? Y esto que hay aquí es la segunda R del bloqueo de rama derecha. Este electro es súper bonito, porque muchas veces la gente dice, infarto, Qs de necrosis anterior, ¿vale? Y dices tú, pero también con un bloqueo de rama derecha. Y bueno, nos quedan ya dos casitos, porque estos son dos casitos de las complicaciones que pueden aparecer en el seno del infarto. Este era un señor joven con muchísimos factores de riesgo y arriba vemos derivaciones, no lo veo bien, pero son 2, la de arriba es 2, 2, 1 y 3. 2, 1 y 3. Entonces, en 2 y en 3, bueno, aquí se ve mejor, ¿vale? Esta es 1, entonces 2, 3 y AVF, ¿veis? Entonces elevación del ST. ¿Pero qué más vemos aquí? Pues estamos viendo, primero, el ritmo está bradicardísimo. De hecho, va pues a 20 latidos por minuto. Y entonces vemos estos complejos y vemos aquí unas ondas P. Entonces este es un bloqueo completo. Bloqueo completo, se están viendo aquí la disociación auriculoventricular, las ondas P y los complejos QRS. ¿Vale? Entonces es un bloqueo completo en el seno de un infarto inferior. ¿Qué se le hizo a este señor? Este señor se lleva corriendo también a la sala de hemodinámica, pero claro, este bloqueo le inestabiliza un montón, hacía que la tensión fuera baja, que el señor estuviera entrando en shock. Entonces, parar y primero poner un marcapasos transitorio. ¿De acuerdo? Entonces, se le puso un marcapasos transitorio y ya en la misma sala de hemodinámica y una vez puesto el marcapasos transitorio, continuar abriendo la arteria, que era la arteria coronaria derecha. A veces, yo creo que al final este señor se fue con el... no me atrevo a decirlo. Esto ya fue de cuando el paciente subió a la UCI o pasó a la UCI, que está aquí disparando unas espigas del marcapaso y otros complejos suyos. Y luego, con el paso de los días, es como la revascularización había sido muy temprana, pues se puede llegar a quitar el marcapasos transitorio y porque la conducción se recupera.
O sea que pasa el marcapasos transitorio por los 3 o 4 primeros días hasta que ya el miocardio se vuelve a reperfundir y se pasa a estos trastornos de conducción. Muy importante. En el seno de un infarto inferior. Y ya finalmente, pues nada, tenemos que es el último caso, que también es es espectacular porque es haber cogido a un paciente que está haciendo, aquí un infarto en 2, 3 y AVF, aquí sería V5, entonces lo que estamos hablando es más en un infarto inferior, pues una fibrilación ventricular, este ritmo caótico, totalmente amorfo y se supone que cogido así, pues estarían los servicios sanitarios que le pudieron dar una cardioversión. Y ya no hay más casos muy bonitos de cardiopatía isquémica. Y con esto, pues nada, nos despedimos ya. Espero también que el curso pues hayáis aprendido mucho y pues todavía podéis seguir consultando algunas dudas, incluso si alguno tiene mi email o así, pues podéis seguir haciendo preguntas por el mail. Y muchas gracias a todos y nada más. Pues Ana, darte las gracias a ti, que joder, me ha gustado esta vídeo, ¿eh? Aquí está bien. Sí, muy bien. O sea, que es lo que las dos que has puesto, que has estado tú, yo creo, por eso las he grabado. El otro día, la de arritmias ventriculares ya la tenía bastante bien, pero es que está metido el algoritmo ese de la arteria. Vamos a ver, que a veces son curiosidades, que es lo que yo digo, que cuando uno viene y dice infarto inferior al estado hemodinámico y tal, pero que como estamos un poco profundizando, pues cada vez sabemos un poquito más, y eso me pasa a mí también. Cada vez hago un poquito más y me estudio un poquito más de cosas, y la verdad es que ves que el electro es que le sacas ahí un jugo, sí, que es que te puede decir un montón de cosas, la verdad. No, es que además los casos son los que vemos. Claro. Yo intento eso, recopilar casitos o a veces incluso sacarlos de internet de lo que no tenemos para poner un ejemplo de todo. O sea, por ejemplo, infartos inferiores, anteriores, luego tenemos miles de lo mismo, que son lo mismo, pero digo, a ver, que era un poquito diferente porque se ve aquí, pues en posterior que desciende, o que era un poquito indiferente porque tal. Porque luego ya me dicen mis compañeros, estás todo el día haciendo fotos. O sea, yo vaya hemodinámica cuando llega a la primaria y digo, pero es parecido, esta circunfleja es parecida a la del otro día y esta derecha es parecida. Digo, ya no saco más fotos. Porque dices, que estás todo el día y a ver, que no me dé la luz, que tal, que a ver, que se vea bien, que luego me aparece sombra en el electro. Porque también está muy bien cogerlos del suma, porque cuando llegan a la urgencia, ya los electros de urgencias ya han cambiado. Entonces yo tengo esos borrosillos, pero es que me parecen los mejores. De hecho, luego voy a buscar la historia, porque es que son los mejores y los que están ahí a mano. Las derechas, tal, y eso si te los pierdes, luego cuando ya llegan y van al cate rápido y tal, ya el electro es totalmente distinto. Claro. Entonces me paso haciendo tiras ahí así puestas, dice, pero ¿y los estás aquí colocando? Digo, sí, así colocaditos, que puedo hacer todos a la vez, sí. Bueno, pues nada. Pues nada, que muchas gracias. Javier, un abrazo y ya seguiré hablando con tu hermana, ¿vale? Muy bien, un abrazo muy fuerte. Bueno, adiós.